Continuamos, tenemos otro ejemplo, se nos pide mostrar que el conjunto de funciones continuas definidas como L cuadrada igual a las funciones psi que van de los reales a los complejos, tales que tenemos esta definición de las integrales de menos infinito a infinito del complejo conjugado de la función psi en función de x por la función psi diferencial de x menor que infinito. Lo que significa acá menor que infinito es que esta integral converja a un número. A este tipo de funciones se les llama funciones de cuadrado integrable y son muy importantes en mecánica cuántica. Bueno, entonces acá tenemos que mostrar que este conjunto de funciones de cuadrado integrable bajo el mapeo producto interno, es decir, el producto cartesiano de una función de cuadrado integrable con otra función de cuadrado integrable, nos lleva a complejos. Y este tipo de producto interno aquí está definido como dos funciones, una función teta que es elemento de las L cuadrada y phi que también es elemento de las L cuadradas, es decir, también es elemento de las funciones de cuadrado integrable. El producto interno de estas dos funciones, ojo acá lo he escrito de esta manera, pero es equivalente a esto. La definición de este producto interno es igual a la integral de menos infinito a infinito del complejo conjugado de la función teta por phi de x diferencial de x. Y bueno, se nos pide mostrar que justo esta definición de esta función es un producto interior. Nuevamente tenemos que probar, si se dan cuenta, es la definición de función de producto interno sobre los complejos. Entonces tenemos que probar esas tres propiedades. La primera, que el producto interno de teta con phi tendría que ser igual al producto interno de phi con teta conjugado. Y bueno, es justo lo que hacemos acá. Por definición, esto sería la integral de menos infinito a infinito del complejo conjugado de teta por phi diferencial de x. Y de las propiedades de complejos, sabemos que esto lo podemos, o sea, si yo puedo conjugar dos veces, mejor dicho, a este elemento, si lo conjugo dos veces, o sea, phi de x, si se conjuga dos veces, nuevamente llego a phi de x, es lo que estoy haciendo acá. Entonces, si se dan cuenta acá, esto es igual a la integral de menos infinito a infinito del complejo conjugado de teta de x por el conjugado de phi de x, y es lo que les decía. Aquí lo que quedaría sería el complejo conjugado de teta, que es lo que tenemos acá, por el complejo conjugado del conjugado o del complejo conjugado de phi de x, es decir, dos veces el complejo conjugado, y entonces nos queda nuevamente phi de x. Y bueno, realizar este complejo conjugado lo podemos aplicar a toda la operación, es decir, lo saco, puedo obtener primero la integral sin esta barra, sin este complejo, y después aplicarle la conjugación. Entonces es lo que hemos hecho acá. Entonces nos queda la integral de menos infinito a infinito de phi. Otra vez acá son funciones, pueden conmutar. El complejo conjugado de phi de x por teta de x y conjugado todo. O sea, toda la operación se tiene que conjugar. Pero nuevamente, si se dan cuenta, acá sería, o sea, acá sin fijarnos en la barra, antes de eso, esto es la definición de producto interno. ¿De quién? Pues de phi de x o phi, de la función phi, con teta. Y arriba conjugado, que es lo que queríamos mostrar. Entonces cumple con la primera propiedad. Vamos a ver la segunda del producto interno de una función con ella misma. Esto tiene que ser mayor o igual que 0 y es igual a 0 cuando teta es la función 0. Veamos por definición de lo que tenemos acá como producto o como función de dos funciones, o sea, la función de producto interno, el mapeo producto interno de estas dos funciones sería nuevamente el complejo conjugado de teta de x por teta de x diferencial de x, pero nuevamente de las propiedades de números complejos,
el conjugado de un número o de una función por esa función sería el cuadrado del módulo de ese número complejo. Entonces es lo que tenemos acá. Y esto, bueno, integral de menos infinito a infinito del cuadrado de teta diferencial de x. Bueno, obviamente, si está elevado al cuadrado, nuevamente esto es mayor o igual que 0. Y se cumple la igualdad si teta es la función 0. Si es la función 0, pues 0 al cuadrado, pues esto, la integral es igual a 0. Se cumple, entonces tenemos que la segunda propiedad también se cumple. Y ahora falta probar la linealidad por la derecha. Entonces sean teta, phi 1, phi 2, elementos de las funciones de cuadrado integrable, y a1, a2, elementos de f, es decir, son escalares en general complejos. Pero bueno, entonces realizamos el producto interno de esta función teta más esta función, que es una suma de funciones por un escalar. Y entonces, de acuerdo otra vez a la definición que se nos da acá, sería el complejo conjugado de la función teta de x por esta función y diferencial de x. Nuevamente, pues acá son de las propiedades normales de funciones. Recordemos que son lineales, entonces nos queda, bueno, acá ya yo bien pude haber sacado esta constante o este escalar, pero bueno, no lo he hecho, pero sería complejo conjugado de teta de x por a1 por phi de x, esta parte, más complejo conjugado de teta de x por a2 por phi de x, diferencial de x. Y ahora sí vamos a aplicar la linealidad de las integrales, entonces esto sería igual a 1 por la integral de menos infinito a infinito de teta de x, phi de x, diferencial de x, más a 2 por la integral de menos infinito a infinito de teta de x conjugado por phi 2 diferencial de x. Y bueno, entonces esto nuevamente es a1 por el producto interno, o sea, por definición, esta integral es el producto interno de teta con phi 1 más a2, y esto es la definición del producto interno de teta con phi 2. Y entonces cumple la linealidad por la derecha, y efectivamente se puede mostrar entonces que el conjunto de funciones de cuadrado integrable bajo este mapeo es un producto interior o un producto interno. Bien, tenemos a continuación una definición. Sea A una matriz, es decir, elemento del espacio vectorial de las matrices de M por N sobre F. Se define la transpuesta conjugada o adjunta hermitiana, también se le suele llamar así, de esta matriz A la matriz A asterisco. También cuando se habla de matriz hermitiana o hermítica, se suele usar en lugar del asterisco una cruz acá, que sería daga. A daga, o sea, esto es lo mismo que A asterisco es igual a daga, pero bueno, acá estamos usando esta notación, tal que las componentes de esta matriz, o sea, A daga, o sea, las componentes de A daga es igual a la transpuesta conjugada. Fíjense acá tenemos IJ y acá JI, es decir, se ha transpuesto y se tiene la conjugación. Entonces esa es la definición de la transpuesta conjugada o adjunta de una matriz A, o la adjunta hermitiana de esa matriz. Entonces tenemos una matriz, lo que tenemos que hacer es transponerla y conjugar los elementos. Ojo, estamos pensando en que se tienen elementos complejos. Si no se tuvieran, pues lo único que se tendría que hacer sería transponerla, es decir, tendríamos que una matriz A es igual a su transpuesta, es decir, que la matriz sería una matriz hermítica cuando F es igual a R. En este caso estamos hablando de complejos en general. Entonces se habla del conjugado. Acá tenemos un ejemplo, o sea, A, la matriz con componentes. En la primera fila tenemos I, el segundo elemento 1 más 2i. En la segunda fila el primer elemento 2, el segundo elemento de la segunda fila sería 3 más 4i. Entonces la matriz adjunta o la transpuesta conjugada de esta matriz, como ya lo mencionamos, sería transponer estas filas. Entonces
esta primera fila pasa a ser la primera columna, y aparte de transponerla hay que conjugarla. Entonces acá este elemento se queda acá, pero con el signo negativo. O sea, la conjugada de i pues es menos i. Acá conjugar este elemento y ponerlo acá en la primera columna. Entonces nos quedaría 1 menos 2i, que es lo que ponemos acá. La segunda fila sería nuestra segunda columna de esta matriz conjugada o adjunta. Mejor dicho, adjunta, no conjugada. Transpuesta conjugada. Entonces nos quedaría 2, pues queda igual, ya que es un elemento real. Y el conjugado de 3 menos 4i, pues sería, digo 3 más 4i, sería 3 menos 4 veces i. Entonces acá queda un ejemplo muy ilustrativo de cómo se calcula la transpuesta conjugada o adjunta de una matriz A, o cómo se calcula la matriz hermítica de una matriz A. Bueno, y bueno, acá hemos calculado la transpuesta conjugada, pero si se dan cuenta, lo que aquí, es decir, esta matriz no es hermítica o autoadjunta. Cuando esta matriz A es igual a su transpuesta conjugada o adjunta, se dice que la matriz está autoadjunta o hermitiana. Bueno, eso más adelante lo mencionaremos si es necesario. Pero bueno, acá solamente se calcula la transpuesta conjugada de esta matriz A. Bien. Tenemos otra definición. La traza de una matriz, sea A, elemento del espacio vectorial de las matrices cuadradas, ojo acá, de n por n, sobre F, sobre el cuerpo de los reales o complejos. Se define la traza de la matriz A como la suma de los elementos de la diagonal principal de A. Es decir, la traza de A, si A sub i j son los elementos de esa matriz A, entonces la traza de A es igual a la suma de los elementos de la diagonal principal, es decir, A sub i. Ojo, acá otra vez está haciendo uso de la convención de suma de Einstein, es decir, si acá sería A11 más A1 más A22 más A33 más A44 más puntos suspensivos más A sub nn, es decir, los elementos de la diagonal. En este ejemplo vamos a usar nuevamente esta matriz. La matriz A sería esta. Entonces, si queremos calcular la traza, es la suma de A11 más A22, es decir, la suma de i más 3 más 4i. Entonces, realizando la operación, nos queda 3, que es el escalar, i más 4i, 5 veces i. Entonces, eso sería la traza de esta matriz. Tenemos otros ejemplos. Acá se nos dice que el vector u es el vector, si se dan cuenta, es un vector complejo, cuya primera componente, es decir, si definimos que la primera componente es a super 1, la segunda componente a super 2, entonces tendríamos que su primera componente o a super 1 es igual a 1 más i, y a super 2 es igual a 4. Tenemos otro vector complejo. Si sus componentes son b super 1 y b super 2, entonces b super 1 sería 2 menos 3 veces i, y b super 2 sería 4 más 5 veces i, es decir, son vectores, elementos de c al cuadrado. Se nos pide calcular el producto interno con la definición que hemos visto, es decir, se nos pide calcular el producto interno con el producto interno canónico o estándar o también usual en C a la n, es decir, con esta definición. Ojo, lo menciono porque podrán encontrar ejercicios donde quizá el producto interno de vectores complejos se defina de alguna otra manera. Y bueno, se nos pida mostrar que también es un producto interno. Pero en este caso vamos a usar la definición usual o estándar de producto interno canónico, que es lo que tenemos acá. Entonces, esa definición nos dice que es la suma de los conjugados de las componentes del vector
u por las componentes del vector v. Es decir, si desarrollamos, recuerden que aquí hay una suma implícita, sería el complejo conjugado de a super 1 por b1 más el complejo conjugado de a super 2 por b2. Entonces conviene poner las componentes como con letras para saber de quién estamos hablando. Entonces tenemos primero a super 1 conjugado, es decir, a super 1 es 1 más i. Entonces 1 más i conjugado por b super 1. B super 1 sería este elemento, sería 2 menos 3 veces i, más a super 2 conjugado. A super 2 es 4, 4 conjugado, aunque este es un real, 4 conjugado va a ser 4. Por b super 2. B super 2 es 4 más 5 veces i. Bueno, entonces el complejo conjugado de 1 más i sería 1 menos i por 2 menos 3 veces i más, como ya lo mencionamos, el complejo conjugado o el conjugado de 4 sería 4, porque es un número real, más 4 por 5 veces i. Entonces realizamos las operaciones, sería 1 por 2 menos 3 veces i, luego menos 2 veces i, y tendríamos menos por menos da más, tendríamos 3 veces i cuadrada, pero i cuadrada es igual a menos 1, entonces nos queda menos 3. Más 4 por 4, 16, más 4 por 5, 20 veces i. Entonces tenemos esto, nos queda este 2 menos 3 sería un menos 1, más 16 sería 15 en la parte real, y luego tenemos menos 3 veces i, menos 2 veces i, es decir, menos 5 veces i, más 20 veces i, entonces tendríamos 15 veces i. Entonces el producto interno de estos dos vectores complejos o elementos de c al cuadrado es igual a 15 más 15 veces i. Bien, tenemos otro ejemplo más. Sea B el espacio vectorial nuevamente de las matrices cuadradas de n por n sobre f. Se define el producto interno, fíjense, acá es lo que les decía, el producto interno de dos matrices, elementos de este espacio vectorial, como la traza de la transpuesta o de la adjunta de B, de la matriz B, por la matriz A. Se define esta operación y se nos pide mostrar que esto es un producto interno, donde A y B son elementos de B, donde B son las matrices cuadradas de n por n sobre f. Entonces, si se nos pide mostrar que esto es un producto interno, otra vez tendríamos que mostrar primero que el producto interno de A con B es igual al producto interno de B con A conjugado. Y bueno, entonces vamos hacia eso. De acuerdo a la definición que se nos da acá, el producto interno de la matriz A con B sería la traza de la adjunta, de la matriz adjunta de B por la matriz A. Y bueno, esto lo vamos a realizar con componentes. La traza de esta multiplicación de matrices sería por definición, de aquí, fíjense, la suma de los términos en la diagonal principal, es decir, la suma de B conjugado, bueno, no B conjugado, B conjugado transpuesto, o sea, de la conjugada de B por A sub I, es decir, la suma de los elementos de la diagonal principal. Y nuevamente, acá esto lo podemos ver, si se dan cuenta, como elementos. Sería B asterisco y K por A, KI. Fíjense, acá estos tienen que coincidir y esto con esto coincide, entonces vamos bien, pero aquí estamos realizando las operaciones componente a componente. Bien, nuevamente por definición que tenemos acá, recuerden que estamos hablando de componentes. A asterisco IJ es igual a AJI, o sea, se intercambian el orden de los subíndices y se transpone. Bueno, no se transpone, eso es la transpuesta y se conjuga. Es lo que estamos haciendo acá. Entonces, esto por definición sería igual
se intercambia el orden de los índices, es decir, quedaría primero la K, luego la I, y bueno, y esto hay que conjugarlo, es lo que nos indica la barra. Entonces esto espero que quede claro. Obtenemos de la definición de la transpuesta conjugada o adjunta de una matriz. Bien, otra vez estos son simplemente componentes, entonces esto lo puedo escribir de este lado y me quedaría A sub KI por B sub KI conjugado. Y nuevamente, ojo, acá son elementos, entonces yo puedo mover esto de aquí para acá y así. Y nuevamente, si yo aplico la conjugada dos veces a, pues sigue quedando a. Bien, entonces es lo que hago acá. Entonces, esto sería, o sea, esta parte sería igual al conjugado de a sub ki por b sub ki. Todo esto conjugado. Fíjense, al aplicar el conjugado de a sub ki, pues me queda a sub ki. Y el conjugado de b sub ki, pues es el conjugado de b sub ki, que es lo que tenemos acá. Pero nuevamente, acá a sub ki, vamos a usar la definición. A sub ki barra o conjugado, a sub ji conjugado, sería el a asterisco y j. Otra vez vamos a cambiar orden de índices, que es lo que he hecho acá. Es decir, conjugado de a sub ki sería a asterisco y voy a intercambiar el orden de estos índices, es decir, primero tendría la i, luego la k, por el b sub ki, todo esto conjugado, o sea, esto no lo he usado hasta acá. Primero usé acá la definición. Bien, ya que tenemos esto, nuevamente, si se dan cuenta, otra vez tengo ik, ki, y entonces esto lo puedo escribir como a asterisco por b y i. Y esto es la definición de traza. Bueno, sin la barra. Solamente esta parte es la definición de traza. Entonces es la traza de A asterisco por B. Y ahora sí ponemos la conjugación de eso, es decir, la barra. Y entonces esto es la definición de, bueno, la traza de A asterisco con B es la definición de producto interno de B con A, que es como se define este producto, ¿vale? Si se dan cuenta, el producto interno de A con B es la traza de B, es decir, el segundo argumento o el segundo vector, en este caso segunda matriz, sería su transpuesta conjugada, es decir, la adjunta de esa matriz por la matriz A, o sea, va en ese orden. Entonces acá el producto interno de B con A sería primero esto, o sea, A asterisco por B. Y bueno, todo eso conjugado. Y al escribir eso, entonces se muestra que cumple con la primera propiedad. Como queríamos mostrar, vamos a hacer la segunda, mostrar que el producto interno de A con A tiene que ser mayor o igual con 0. Nuevamente, de la definición que se nos ha dado, de esta definición, sería la traza de A asterisco con A, y en componentes esto sería A asterisco por A sub i, la suma de los elementos de la diagonal de esas matrices, bueno, del producto de estas dos matrices, y luego sumaríamos los elementos de la diagonal principal. Nuevamente, acá yo puedo descomponer como A asterisco sub ik por A sub ki. Fíjense. I, k, y k. Bien, y nuevamente uso la definición de matriz adjunta en componentes, es decir, A asterisco sub ik es igual a ki, o sea, se intercambia el orden nuevamente, A sub ki con barra, o sea, conjugado, por A ki. Y nuevamente de las propiedades de complejos, tenemos el conjugado de una matriz, en este caso por la misma matriz, pues sería la matriz, o sea, el módulo de esa matriz al cuadrado. Y nuevamente, si eso está elevado al cuadrado, es mayor o igual que 0. Y también nuevamente se cumple la igualdad cuando todos estos elementos, es decir, los A sub ki, son iguales a 0. Y si todos los A sub ki son iguales a 0, quiere decir que la matriz tiene todos sus
componentes o todos sus elementos iguales a 0, es decir, la matriz A es igual a 0. Entonces se cumple esto también sin mayor problema y solamente nos falta ver o verificar que se cumple la linealidad por la derecha. Y entonces tenemos el producto interno de A con esta matriz que se obtiene de la multiplicación de un escalar alfa por la matriz B más un escalar gamma por la matriz C. Vamos a ver si se cumple que esto es igual a alfa por el producto interno de A con B más gamma por el producto interno de A con C. Bien, usemos acá la definición de acuerdo a lo que se nos ha dado. Esto sería igual a la traza nuevamente de todo esto, asterisco, que es lo que he escrito acá, por A. Y esto sería acá, bueno, tenemos esto en elementos, fíjense. Otra vez, no he hecho nada más que decir que esto en componentes o elementos sería alfa por B más gamma por C, asterisco por A, sub I. Y nuevamente esto lo puedo ver como la multiplicación de componente a componente, como alfa por B más gamma por C, asterisco, sub IK por A sub KI. Y nuevamente de la definición de matriz adjunta o la transpuesta conjugada, esto sería, voy a intercambiar el orden de los subíndices, primero sería la K, luego la I y conjugado de todo eso. Bueno, todavía no he hecho eso, simplemente, estoy aplicando acá lo que significa esto, o sea, sería alfa, acá, si es un escalar, su transpuesta, pues no, o sea, no, es el mismo número, no, digamos que sale de esa matriz, o sea, aquí sería alfa por B conjugado, sería igual a alfa conjugado, o sea, si alfa es un escalar, porque recordemos que en este caso estamos trabajando sobre f y f puede ser real o escalar. Entonces alfa conjugado transpuesto simplemente sería alfa conjugado, es lo que he escrito acá, por b conjugado, más gamma por c conjugado, no conjugado, conjugado transpuesto, es lo que me faltó decir acá, gamma por c conjugado transpuesto sería solamente, como gamma es un escalar, sería simplemente gamma conjugado por c adjunto transpuesto, o transpuesta conjugada, perdón. No es lo único que se ha hecho hasta acá. Entonces se desarrolla, por decirlo así, esta operación de transpuesta conjugada. Y bueno, seguimos acá con elemento a elemento y sub k por a sub ki. Y ahora sí vamos a aplicar, bueno, todavía no, vamos a multiplicar, digamos, esto por este elemento por este elemento por este elemento. Entonces nos queda nuevamente gamma conjugada, alfa conjugada, perdón, por beta asterisco sub ik por a sub ki, más gamma conjugada por c asterisco sub ik por a sub ki. Tenemos esto y bien, ahora sí, ¿qué estamos haciendo acá? Ok, antes de eso, nuevamente, si usamos la propiedad de que si tenemos alfa conjugada, pues nos quedaría alfa. Pero, a ver, ok. No. Ya estamos usando la definición de adjunta, o sea, en componentes, esta definición. Ya estoy usando eso. Aquí estamos. Bien, entonces, ¿dónde íbamos? Acá. Vamos a intercambiar el orden de los subíndices, es decir, k sub i en lugar de ik. Y vamos a poner aquí la barra y quitamos el asterisco de b. Y es lo que he hecho. Entonces sería el conjugado de alfa conjugado
por B, o sea, por la matriz B, sub KI por A sub KI. Vamos bien hasta ahí, y acá igual usamos la definición, sería gamma conjugado por C, intercambiamos el orden de los subíndices, sería KI y conjugado. Eso por definición de la transpuesta conjugada o los elementos de la transpuesta conjugada de una matriz. Bueno, cuando calculamos su transpuesta conjugada de esa matriz. Es esto lo que estoy usando. Bien, estamos acá. Y entonces, nuevamente, lo que les decía, el conjugado del conjugado de alfa, pues solamente nos queda alfa. Y luego sí nos queda el conjugado de B sub KI por A sub KI, más el conjugado del conjugado de gamma, solamente nos queda gamma, y el conjugado de C sub KI por A sub KI. Y nuevamente aplico la definición, pero aquí solamente ya a estos elementos, los que están conjugados. Entonces me queda alfa, y el conjugado de B sub KI sería B asterisco I sub K. Intercambio otra vez los subíndices y pongo el asterisco. Entonces, por A sub KI más gamma, aplico la definición. Esto sería igual a C asterisco por IK, intercambio el orden de los subíndices, por A sub KI. Sí, aquí se ve como J, pero es sí. Bueno, entonces me queda esto. Y nuevamente, acá otra vez ya tengo IK, KI. Entonces ya puedo aplicar, bueno, puedo decir que esto es la traza. Es decir, es alfa por beta asterisco por A sub II. Y de este lado igual, más gamma por C, o sea, IK, KI. Entonces estoy bien. Entonces me queda gamma por C asterisco por A. Todo esto sub II. Nuevamente, estas son las definiciones de traza. Entonces me queda alfa por la traza de beta asterisco por A más gamma por la traza de C asterisco por A. Es decir, esto es igual a alfa por el producto interno de, recordemos, si primero va la B con el asterisco, quiere decir que va acá, es decir, es el producto interno de A con B, más gamma veces el producto interno de A con C. Y entonces se cumple la linealidad por la derecha y por lo tanto se muestra que el producto interno de matrices cuadradas sobre F, definidas como el producto interno de dos matrices A con B, igual a la traza de la transpuesta conjugada de la matriz B por A, es un producto interno. Es lo que se ha mostrado acá. Bien, ahora si tenemos una base finita o infinita pero discreta, es decir, si estamos trabajando por ejemplo sobre integrales, entonces estamos ahí sobre una base que ya no es podría ser no discreta, sino podría ser continua solamente. Pero bueno, acá estamos hablando de una base finita o infinita, es decir, podrían ser los E sub I1, E sub 2, E sub 2, E sub 3, y no sabemos hasta dónde termina, pero sabemos que es discreta. Entonces, dice acá, si es una base del espacio vectorial B, y B, es decir, V es un vector, elemento de ese espacio vectorial, entonces el producto interior se puede calcular de producto interior de un sub J con ese vector B, pero si B tiene como base, o estamos en la base de estos vectores, una base finita o infinita, no importa, pero tiene que ser discreta. Entonces nosotros podemos escribir el producto interno de estos dos vectores como, bueno, y acá he escrito este B como B super K por E sub K. O sea, estamos escribiéndolo otra vez estamos usando la convención de suma de Einstein, es decir, acá tendríamos B super 1 por E sub 1 más B super 2 por E sub 2 más puntos suspensivos más B super N por E super sub N. O si es una
base infinita, pues no sabemos hasta dónde termine. O sea, es lo que nos está diciendo esto. Esto se cumple para bases finitas o infinitas. Bueno, esto, este elemento se puede sacar de este producto y entonces tendríamos B super K por el producto interno de E sub J por E sub K. Y recuerden que esto es la representación matricial de, de ese elemento G, que en este caso es el producto interno, es decir, esto sería el G sub JK. Y son elementos de una matriz, o es una matriz. Bien, entonces esto nos queda de esta manera. Luego podemos checar que este producto interno de E sub J con E sub K, pues son elementos de F, es decir, si estamos hablando de un producto interior sobre los reales, pues esto sería un real, es un número real. Pero si estamos trabajando en el producto interno sobre los complejos, pues esto va a ser un escalar, pero complejo. O sea, de manera general, esto es un complejo, es un número real o complejo, dependiendo de sobre qué cuerpo o campo estemos trabajando. Bueno, dice esto es que este producto interno, que lo hemos llamado G sub JK, en el caso de espacios vectoriales reales, corresponden a las coordenadas de un 2 tensor covariante G, eso ya lo vimos, el cual es simétrico. Recordemos que una matriz es simétrica si es igual a su transpuesta. Ya lo habíamos mencionado también por ahí, pero esto es que si G es la matriz cuyas componentes serían los G sub I J, que se obtiene del producto interno de E sub I con E sub J. Si esto es un número y estamos en el espacio de los reales, esto sería lo mismo que E sub J con I, o sea que el producto interno de E sub J con E sub I, que es la primera propiedad que vimos allí para producto interno sobre los reales, que es simétrico, eso significa que sea simétrico. Producto interno de U con B es igual al producto interno de B con U. No pasa lo mismo cuando estamos en complejos. Por eso acá, como menciona, si estamos hablando, bueno, si estamos sobre el espacio vectorial de los reales, sobre los reales, entonces es un 2 cotensor covariante, donde esta matriz es simétrica. ¿Por qué? Porque vemos que esto es cierto, o sea, y esto sería el G sub JI, es decir, son las componentes G sub JI, y esto es igual a G transpuesta, o sea, la transpuesta de esta matriz. Bien, entonces eso se cumple, y si G sub JK, o sea, esta que estamos hablando acá, estamos trabajando sobre espacios vectoriales complejos, o sea, sobre el cuerpo o campo de los complejos, entonces son los elementos de una matriz hermítica. También ya lo vimos en estos ejemplos. ¿Vale? Entonces, en ese caso son elementos de una matriz hermítica. Bien, pensemos en un conjunto ortogonal, tal que para un vector W, para todo vector W, elemento del espacio vectorial B, tenemos que el producto interno de B con W es igual con 0. Y bueno, otra vez escribiendo estos vectores en la base E sub I que tenemos acá, otra vez finita o infinita, no importa. Entonces podemos escribir y vamos a generalizarlo, bueno, no generalizarlo, vamos a pensar que estamos sobre los complejos. O sea, no pasa nada si estamos sobre los complejos, es decir, B lo puedo escribir como BI adjunta por EI, ¿vale? Es la definición que teníamos por ahí. Y W por, bueno, W super J por el J, digamos, son los elementos de W. Bien, y si estamos en los reales, pues esta barra no importa, ¿sale? Entonces, digamos, para no perder generalidad, vamos a poner aquí la barra pensando que estamos sobre los complejos, pero se cumple también para los reales esto. Que vamos a ver, entonces tendríamos esto, barra B super I por WJ, por el producto interno de E sub I con E sub J, entonces tendríamos barra B super I por W super J
por G sub I J. Y si esto es cierto, y vamos a pensar que esto implica que B es igual a 0, es decir, que es regular, eso ya también se vio en las diapositivas anteriores, por lo que si es regular significa que el determinante de esta matriz, de esta matriz, tiene que ser diferente de 0. Bueno, entonces pensemos de nuevo en un conjunto ortogonal. Esto simplemente para decir lo siguiente. Pensemos ahora en un conjunto ortogonal tal que el producto interno de este vector E sub j con W, que lo podemos escribir otra vez como E sub j con W super k por E sub k, o sea, desarrollando este vector en términos de su base, de sus vectores base. Entonces, de acuerdo a las propiedades, hay linealidad por la derecha, entonces esto sale. Si fueran complejos, entonces sale sin problema. Tendríamos W super k por E sub j por el producto interno de E sub j con E sub k, que sería el G sub jk. Tenemos entonces ahora, y estamos pensando en un conjunto ortogonal, donde que el determinante de esta matriz, o sea, el determinante de G sub jk es diferente de 0. Entonces tenemos un sistema no homogéneo, o sea, aquí tenemos un producto interno que no es igual a 0, pero esta matriz cumple con esta propiedad, donde acá sí es un sistema homogéneo. Es decir, que el determinante de esta matriz es diferente de 0. Entonces, si el determinante de esta matriz es diferente de 0, tenemos que este producto interno, esto, tiene una solución para W sub k. Es decir, si su determinante es diferente de 0, entonces yo puedo, por decirlo así, despejar W super k. Y entonces W super k sería igual a el producto interno de E sub j con W sobre G sub jk, ya que otra vez el determinante de esto es diferente de 0. ¿Y por qué es diferente de 0? Porque estamos partiendo de esto, de que es un conjunto ortogonal. Bien, entonces W super k sería igual a esto, y esto G sub jk es el producto interno de E sub j con E sub k. Esta expresión nos determina los coeficientes de funciones ortogonales, es decir, lo que más adelante vamos a ver. Por ejemplo, tenemos los coeficientes de las series de Fourier, se pueden calcular con esta ecuación. Bien, vayamos hacia eso.